Regla de Leibniz, deducción y aplicación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Guzmán, bienvenido a mi canal, El Matemático Ignorante, y en este corto video te voy a compartir la demostración de lo que es la regla de Leibniz, esta fórmula que ves aquí justo abajo del título del video. Pues vamos a demostrarla en este corto video, te voy a compartir mi demostración. Pues bueno, vamos a ello. Para empezar, ¿para qué me sirve esto? Tal vez si estás viendo este tema por primera vez en tu facultad, te preguntes para qué sirve esta regla en sí. Pues nos es útil para varias cosas. Aquí yo te voy a hablar tan solo de dos. Primero, nos es útil cuando queremos hallar la derivada de una función que está bajo el signo de la integral. Y te pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí la función de variable s, como puedes ver, pero en su lado derecho puedes ver que está dentro de una integral impropia por el signo que tiende al infinito, ese extremo superior. Y podemos ver que la variable de esta integral pues es la variable t. Pero dentro de esta integral tenemos lo que es la variable s. A nosotros nos sirve esta regla para hallar justamente la derivada de f con respecto a s. Y también nos es útil cuando nos interesa resolver una integral que por los métodos convencionales pues no es posible resolver. Y aquí te pongo un ejemplo. Este tipo de integrales a simple vista es prácticamente imposible de resolver, pero si aplicamos esta regla es muy sencilla su resolución y lo vamos a ver en unos momentos. También voy a estar haciendo uso de esta regla para resolver precisamente estas integrales que te muestro aquí abajo. Pero bien, ahora vamos a lo que es la demostración. Aquí te voy a dar el planteamiento al que yo he llegado para demostrar esta regla. Primero vamos a partir de una función de la forma como lo ves aquí. Una función que está en variable t, una función y, como la ves ahí en la parte izquierda, ¿no?, de esta función, de esta ecuación. Pero en el lado derecho vemos que es una integral definida, que está entre los extremos de u sub 1, que es una función de t, y el extremo superior también es una función de t. Y es más, dentro de la integral también tenemos lo que es la variable t. Pero esta integral está en variable x, nada que ver con nuestra función de la izquierda. Pero bien, vamos entonces ahora a plantear un incremento para esta función, porque lo que nos interesa es hallar la derivada, y la derivada pues es una relación de incrementos, como se ha estudiado ya en cálculo inicial, por decirlo así. Entonces lo que tenemos que plantear es este incremento. Y en función de t más delta t, ¿no?, menos la función original en la variable t. Si planteamos el incremento, pues vamos a tener esto que ves aquí abajo. Y bien, vamos a proceder con la diferencia de estos dos, que tendríamos esta expresión de aquí abajo. Hasta aquí los libros de cálculo, al menos los que yo he leído, pues lo demuestran muy fácilmente. El problema está que no muestran cómo simplifican estas integrales o cómo las modifican para llegar a lo que es la regla de Leibniz. Y en lo que tanto buscar, y a mí en realidad siempre me ha gustado demostrar las fórmulas porque me gusta entender desde el concepto lo que estoy estudiando y me encanta demostrar las ecuaciones, he llegado a este planteamiento, te lo voy a presentar. Este planteamiento es mío, así que si tienes alguna crítica, alguna observación, por favor la espero aquí en los comentarios abajo de este video. Y pues bueno, sigamos. Miren, yo primero he empezado de este planteamiento. He tomado la definición de la función, ¿no?, como tenemos ahí, que es una integral definida, y pues yo me he aprovechado de la definición que tiene de que la integral definida pues es un área entre dos extremos, como lo puedes ver ya por temas de cálculo. Entonces yo lo que he hecho es plantear la función en variable xt. Si bien la función f de xt es una función de dos variables, si a la variable t yo la mantengo constante, pues voy a tener una función en el plano xy, como bien ya lo debes saber. Esta es la función f de x y en función de t. Y a la vez está definida entre los extremos u sub 1 en t y u sub 2 en variable t. O sea, estos extremos van a variar conforme vaya variando el parámetro t. Y voy a tener el área que ves ahí abajo. En función del parámetro, pues voy a ir obteniendo diferentes números para esta área encerrada ahí abajo. Y ahora, para plantear el incremento, vamos a incrementar el parámetro t más un delta de esa variable. Vamos a obtener entonces la siguiente función. F de x
en t más delta t. Y a la vez esta nueva función pues va a estar definida por estos extremos que ves aquí, incrementados también en la variable t, u sub 1 y u sub 2. Como puedes ver, ahora esto se ha desplazado un poco hacia la derecha y yo lo he exagerado en realidad esto, y ya vamos a ver por qué. Haciendo uso de esta definición de que la integral definida pues representa un área, ahora yo puedo plantear el incremento en y como el que habías visto más arriba, de esta forma. Para empezar, es la diferencia de de las áreas que vemos encerradas entre u sub 1 en t más delta t y u sub 2 en t más delta t para la función x y en el t incrementado, ¿no? Menos la función original entre sus extremos originales. Entonces lo que me da como resultado pues son estas áreas que vamos a achurar aquí, como puedes ver ahí, ¿no? Entre u sub 1 en t más delta t y u sub 2 en t más delta t, ese sería el resultado, porque el área que tenemos debajo de la función f de xt pues se anularía con la que está por encima. Pero nos queda este remanente de aquí, de la izquierda, que vendría a ser un área negativa, que está comprendida entre u sub 1 en t y u sub 1 en t más delta t. Si bien esta es la forma del incremento, así en su forma geométrica, ¿no? Representándolo con un área, esta área la podemos calcular, pues como bien sabes, por métodos que ya has visto en cálculo 1 o en análisis matemático 1, como lo quieran llamar. Y pues no es más que el área que está comprendida entre las curvas f de xt y f de x en t más delta t, entre los extremos u sub 1 en t más delta t y u sub 2 en t. Podemos representar el área encerrada entre esas dos curvas, entre esos dos extremos, y a esa área sumarle la que está a la derecha, este bloque que tenemos aquí, que está entre el extremo u sub 2 en t y u sub 2 en t más delta t. Y a la vez a esta área, a estas dos áreas que ya acabamos de calcular, le vamos a restar este remanente que habíamos dicho, que es negativo, que está en u sub 1 en t y u sub 1 en t más delta t. Pues bien, vamos a plantear ahora estas integrales, estas áreas, ¿no?, en forma de integrales, como ya lo habías visto en cálculo 1. Y nos queda esto. Como bien sabes, el área que está encerrada entre las curvas f de x en t incrementado y en f de x en t, pues es la diferencia, es el área entre curvas, como habíamos visto en cálculo, y es esta expresión que tenemos aquí, el primer sumando, que simplemente es la diferencia de las funciones dentro del signo de la integral, obviamente entre los extremos u sub 1 en t más delta t y u sub 2 en t, como lo puedes ver aquí. Y a la vez le vamos a sumar ahora el área que llega pero hasta la función f de x en t más delta t, todo este bloque de aquí, que está definido por estos extremos u sub 2 en t y u sub 2 en t más delta t. Y bueno, como habíamos dicho que este extremo de aquí es negativo, lo vamos a restar y tan solo es el área que llega hasta la función f de x en t, entre los extremos u sub 1 en t y u sub 1 en t más delta t. Ya hemos planteado la integral. Esto es lo que yo por lo general en los libros que he estudiado, que no son muchos, pero sí he consultado varias, no lo encontraba. Y este planteamiento es mío y como te lo repito, espero tus críticas y tus observaciones aquí abajo en los comentarios, me gustaría saber. Y pues bueno, continuemos. Yo he llegado a este planteamiento y ahora, para simplificar aún más estas integrales, vamos a aplicar lo que es el teorema del valor medio para integrales. Te lo voy a mostrar aquí abajo. Como dice aquí, ¿no?, vamos a utilizar el teorema del valor medio para integrales, que me dice lo siguiente, que la integral o el área, como ya lo habíamos definido, ¿no?, la integral que está entre los extremos a y b de una función f de x es igual a una función de f en x sub 0 por la diferencia de los extremos, o sea, por b menos a, donde x sub 0 está pues entre los extremos b, a y b. O sea, ¿qué me dice este teorema? Es simple, que puedo representar el área que está bajo la función f de x como un valor medio para f de x por la base del rectángulo, ¿no?, que está ahí abajo. Para darte más detalles te invito a que veas un video donde hago la demostración de este teorema y cómo se aplica. El link de ese video te lo voy a dejar aquí en la descripción, aquí abajo. Aquí tan solo voy a explicarlo, esto nada más es para que tengas un leve pantallazo. Este teorema lo vamos a aplicar a la regla de Leibniz, la expresión que teníamos más arriba.
Tenemos ahora aquí lo que es la regla de Leibniz, ¿no? Planteada en su forma de integrales, el incremento en sí. Ahora, entonces, vamos a aplicarle a los dos sumandos estos de aquí de la derecha la regla, el teorema del valor medio. Este lo voy a dejar así por conveniencia, porque como sabes, aquí ya tenemos la diferencia de la función incrementada con la función original. Lo voy a dejar así tal cual. Y vamos a trabajar en estos dos sumandos, que es lo que nos interesa ver cómo se van a simplificar. Aquí es donde vamos a aplicar el teorema del valor medio. Si bien el teorema del valor medio me dice esto que ves aquí, esto lo vamos a aplicar al sumando positivo, este el primero, y vamos a obtener esto, aplicando el teorema del valor medio, como lo puedes notar. En lugar de f de x, ahora está f de x2, que este es el valor que está entre los extremos u sub 2 en t y u sub 2 en t más delta t. O sea, este valor está entre los extremos. Y lo mismo pues para el sumando de aquí el último, el negativo, que en lugar de x, pues le he puesto x sub 1, que también está entre los extremos u sub 1 en t y u sub 1 en t más delta t. Está definido entre esos extremos. Aplicando esto a las integrales que tenemos ahí arriba, pues nos va a quedar lo siguiente. Como ves, ya las integrales de los dos sumandos últimos han desaparecido, y nos han quedado estas expresiones, que es la que me interesaba hallar, porque ahora tengo la diferencia de u sub 2 en t incrementado menos u sub 2 en t. Lo mismo para la función u sub 1. Como puedes ver, tan solo es la diferencia, el incremento de la función u sub 2 y el incremento de la función u sub 1, ¿verdad? Esto como lo habíamos visto ya en cálculo 1, en las derivadas. Y ahora, como me interesa hallar la variación del incremento en la función y con respecto a su variable t, pues lo vamos a dividir entre su incremento en la variable t, obteniendo lo siguiente, lo que ves aquí abajo. A esto es lo que yo quería llegar. Estas ya son expresiones conocidas que ya has debido ver en cálculo elemental o en cálculo 1, donde tenemos aquí, pues bien, esta función en dos variables, pero está incrementándose en la variable t. Y aquí, pues, la función de una sola variable entre el incremento t. Estas expresiones, pues, son conocidas de la relación para hallar la derivada. Ahora, lo único que nos falta hacer es aplicarle el límite cuando delta t tiende a 0. Vamos a hacer que delta t sea tan pequeño para que encontremos su diferencial, y con eso pues vamos a encontrar la derivada. Aplicando el límite cuando delta t tiende a 0, vamos a encontrar la derivada. Y aquí hay algo en lo que quiero hacer hincapié, que si delta t tiende a 0, pues vamos a tener lo siguiente: u sub 2 en t y u sub 2 en t más delta t, pues cuando esto tiende a 0, tenemos que x2 tiende a u sub 2 en t, porque el intervalo se va a hacer tan pequeño y se va a cerrar tanto que pues x2 va a tomar tan solo el valor de u sub 2 en t, el valor que tenga para ese parámetro t. Y lo mismo pues va a ocurrir para u sub 1, para el valor medio de x1, que va a tener al valor pues de la función u sub 1 en t. Bueno, esto lo pongo porque no quiero que haya ambigüedades o confusiones, porque estamos viendo que dentro de este sumando que vemos aquí en el extremo inferior de la primera integral, está t más delta t, pero cuando delta t tiende a 0, pues simplemente este valor se vuelve t, nada más. Y aquí también vemos que tenemos ese valor en el segundo sumando para la función f en x en 2. También este valor va a tender al valor de t. Y bien, si aplicamos los límites, lo que vamos a tener es lo siguiente: la regla de Leibniz, la derivada de la función y con respecto a t, que es esta expresión de aquí de la derecha, que parece un poco larga, pero es bastante fácil de acordarse de ella, la verdad, y es muy útil, como lo vamos a ver. En la resolución yo te voy a mostrar estas dos integrales. Te invito a que veas el video, no lo voy a hacer en este video porque no quiero alargarlo más, no te quiero aburrir. El link para la resolución de estas integrales te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video, te invito a que lo veas. Y pues bueno, esto sería todo. Gracias por ver este video, espero que te haya servido, que te sea útil. Y como te digo, este planteamiento que te presento aquí es mío, y espero tus críticas y tus observaciones aquí abajo en los comentarios, por favor, me servirían de mucho. Si esta información les ha gustado, les pido por favor que se suscriban al canal. Mi nombre es César Guzmán
Esto es el matemático ignorante y bueno, me despido. Chao, chao.